Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. A petición de muchas de ustedes estaremos realizando el paso a paso de este hermoso bolsito ideal para la noche. Lo estaremos realizando con punto bajo doble, punto centrado y punto deslizado. Miren todos los acabados, los detalles del punto, miren la base. Es bastante espacioso para su tamaño. Les muestro por dentro. Pueden guardar el celular, las llaves y algunos maquillajes. Es elegante, práctico, muy fácil de realizar y bastante económico. Espero que me acompañen hasta el final de la clase y disfruten el proceso, que lo pongan en práctica y si es así, me dejen manito arriba y realicen un comentario como muestra de agradecimiento. Esto me motiva mucho a seguir compartiendo con ustedes estas hermosas clases. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos tutoriales. Continuamos con la lista de materiales seguido del paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales: los herrajes y accesorios. Los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te dejo el enlace a su página de compras. Tengo tijeras, 80 centímetros de cadena, cinta métrica, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional, 4 marcadores de puntos, 2 argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, un broche imantado con los espacios para realizar costura, aguja de tejer de 6 milímetros, esta será nuestra aguja principal, aguja de tejer de 3 milímetros, esta es para esconder hebras. Voy a estar trabajando con trapillo premium, este es de trapillo ovillo. Aquí tengo un ovillo de 600 gramos. Lo podemos trabajar con una aguja de 5 a 7 milímetros. Tiene una hebra de 3 centímetros de ancho. La verdad que es un trapillo muy suavecito y liviano al momento de trabajar. Si estás interesada en adquirir este material, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. También vas a encontrar ahí peso final de la bolsa y medida final de la bolsa. Iniciamos con un nudo deslizado y trabajaremos 11 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. De esta forma vamos a trabajar las cadenetas hasta llegar a la número 11. Completé las 11 cadenetas y estas tienen una medida de 11 centímetros de largo. Vamos a trabajar la primera vuelta con punto bajo sencillo, pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Aquí no vamos a realizar cadeneta de altura, vamos a trabajar en la cadeneta número 10, dejando la número 11 como punto de altura. Pasamos en el centro, tomamos la hebra de arriba y realizamos el punto. Acá de este lado, acá, de esta forma hasta llegar aquí a la última cadeneta. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las 2, realizando así el primer punto bajo. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente, tomamos hebra y damos altura. Tomamos hebra nuevamente y cerramos el punto. De esta forma vamos a realizar los puntos bajos. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y continuamos el proceso hasta llegar a la última cadeneta. Hemos llegado a la última cadeneta. Vamos a realizar aquí el punto número 10 y trabajaremos también donde está el punto deslizado. Mírenlo acá de este lado. Pasamos la aguja debajo de esta hebra y aquí realizaremos el punto número 11. Finalizamos la primera vuelta con 11 puntos. Verifiquen por favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
realizamos aquí cadeneta de altura y vamos a girar la pieza de esta forma. Aquí vamos a iniciar la vuelta número 2, pero comenzamos también con el patrón de puntos con el que vamos a realizar este proyecto. Estos van a ser puntos bajos dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar tomando 2 hebras para realizar un punto bajo. Vamos a comenzar pasando la aguja en el centro de la primera cadeneta. Miren que esta es la cadeneta de altura. Pasamos aquí en el centro y de este lado podemos ver las hebras. Miren que fueron quedando de la primera vuelta. Miren, aquí está una, de este lado está la otra. Entonces, para realizar el primer punto debemos pasar la aguja en el centro de esta primera cadeneta y debajo de esta hebra que está justo enfrente. Por eso es punto bajo doble. En esta segunda vuelta vamos a iniciar con un aumento en el primer punto. Quiere decir que pasamos la aguja aquí y de este lado, acá. Miren acá. En el siguiente punto pasamos la aguja en la siguiente cadeneta, aquí en el centro, y nuevamente en la hebra que está en la parte de atrás, acá. Para el tercer punto sí pasamos en el centro de la tercera cadeneta y en la hebra que está enfrente. Ya el siguiente trabajamos de esta forma, un puntico frente al otro, hasta llegar aquí, que viene siendo este el último. Pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Miren que aquí nos quedan 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra nuevamente, pasamos por la primera, por la segunda y damos altura. Nos quedan 2 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra nuevamente y pasamos por estas 2, realizando aquí un punto bajo. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, que viene siendo la segunda, y repetimos nuevamente en la primera hebra que está en la parte de atrás donde habíamos realizado el primer punto, acá. Tomamos hebra nuevamente, pasamos por esa primera, por la segunda y damos altura. Aquí nos quedan 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y realizamos el punto. Ahora vamos a trabajar en la tercera cadeneta, pasamos en el centro y en la hebra que está justo en la parte de atrás. Miren aquí. Realizamos punto bajo, pasamos en el centro de la siguiente y en la hebra que está en la parte de atrás. Damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y en la que está en la parte de atrás. De esta forma vamos a realizar los puntos hasta llegar a la última cadeneta. Llegamos a la última cadeneta, pasamos debajo y debajo de la hebra que está enfrente. Tomamos hebra, pasamos por esas 2, damos altura y aquí realizamos el último punto bajo. Finalizamos esta segunda vuelta con 12 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En cada vuelta vamos a ir aumentando un punto y recuerden que este lo hacemos siempre en el primer punto de cada vuelta. Entonces aquí realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza y vamos a trabajar ahora de regreso, pasando la aguja en el centro de la primera cadeneta que viene siendo el punto de altura y en la hebra que está en la parte de atrás. Aquí realizamos el primer punto, el segundo punto en la siguiente cadeneta y nuevamente en la hebra que está en la parte de atrás. Aquí repetimos. Pasamos la aguja en la tercera cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. En la siguiente, miren que aquí ya
queda una cadeneta, una hebra, una cadeneta, una hebra hasta llegar a la última cadeneta. Pasamos la aguja en el centro de la primera y en la hebra. Realizamos aquí punto bajo en el centro de la segunda cadeneta y repetimos la misma hebra en la parte de atrás. En el centro de la tercera cadeneta y en la hebra que está justo enfrente. Tomamos hebra, pasamos por esas dos y realizamos punto bajo. En el centro de la siguiente repetimos los puntos de esta forma hasta llegar a esta última cadeneta. Llegamos aquí a la última cadeneta, pasamos la aguja en el centro y en la hebra que está en la parte de atrás. Aquí realizamos el punto y el último punto lo vamos a trabajar aquí donde se ve la cadeneta. Pasamos en el centro, tomando esta hebra, tienen que abrir muy bien. Mirenla aquí. Pasan debajo de esta y de esta hebra que está de este lado aquí. Aquí van a realizar el último punto. Finalizamos la tercera vuelta con 13 puntos. Recuerden que en cada vuelta vamos a ir aumentando un punto. Verifiquen por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y de esta forma van quedando los puntos bajos dobles. Miren cómo se ven. Con la lomita hacia afuera. Vamos a comenzar la vuelta número 4. Realizamos cadeneta de altura y trabajamos de regreso realizando el mismo proceso. Pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás, pero aquí ya podemos ver dos hebras. Tenemos de este lado una lomita y acá, miren que acá continúa la primera hebra. Miren acá donde está. Vamos a tomar solo esta primera hebra. La lomita no la vamos a tocar, solo trabajamos la hebra que está encima. Pasamos nuevamente en el centro de la primera cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Realizamos el primer punto, pasamos en el centro de la segunda y repetimos nuevamente la primera hebra de atrás. Aquí realizamos el segundo punto. En la tercera cadeneta ya tenemos la segunda hebra de atrás, mírenla aquí. Realizamos el punto. Continuamos trabajando de esta forma, punto bajo, hasta llegar a la última cadeneta. Llegamos a la última cadeneta completa, aquí realizamos el penúltimo punto. Pasamos la aguja en el centro y en la hebra que está en la parte de atrás. Y el último punto lo vamos a trabajar acá de este lado. Miren que aquí se ve una lomita. Rodamos un poquito y aquí está la última cadeneta. Pasamos en el centro, tomamos esta hebra y pasamos la aguja también debajo de esta lomita. Ahí realizaremos el último punto. Realizamos el penúltimo punto y acá el último. Finalizamos la vuelta número 4 con 14 puntos. Verifiquen por favor. Realizamos cadeneta de altura y trabajaremos ahora la vuelta número 5 realizando el mismo proceso. Pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta y en la primera hebra que está en la parte de atrás. Realizamos aquí el punto.
pasamos en la siguiente y nuevamente en la primera hebra de atrás realizamos el segundo punto, el tercero y de esta forma hasta finalizar los puntos. Y para el último repiten nuevamente. Miren que acá se esconde la última cadeneta. Mirenla aquí, pasan en el centro y debajo de la lomita realizan el último punto. Finalizamos la vuelta número 5 con 15 puntos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar la vuelta número 6, número 7 y número 8. Realizando el mismo proceso, en el primer punto trabajan el aumento. Esto quiere decir que en la vuelta número 6 van a finalizar con 16 puntos. En la vuelta número 7 finalizan con 17 puntos y en la vuelta número 8 finalizan con 18 puntos. Completé las últimas 3 vueltas finalizando en la número 8 con un total de 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De esta forma nos van quedando los puntos. Mira la parte de adelante. Y así se ven en la parte de atrás. ¿Cómo vas a identificar cada vuelta? Bueno, hay dos formas. La primera es contando cada lomita, 1, 2, 3 y 4. Y por cada una hay 2 vueltas. Quiere decir que serían 2, 4, 6, 8. Esa es la primera forma. La segunda es contar 1, 2, 3, 4. Girar la pieza y seguir la secuencia 5, 6, 7, 8. Esta vuelta número 8 es la última con aumentos. De ahora en adelante vamos a trabajar 4 vueltas sin aumentos y el resto de vueltas para completar la pieza van a ser en disminución. Entonces aquí realizamos cadeneta de altura y vamos a trabajar un punto frente al otro. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Mira que aquí ya no vamos a trabajar la primera cadeneta sino la segunda y pasamos debajo de la hebra que está en la parte de atrás. Realizamos aquí el primer punto, pasamos la aguja en la siguiente cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Aquí trabajamos cadeneta y una hebra, una frente a la otra hasta llegar acá a esta última. Pasamos la aguja en el centro de la segunda y en la hebra que está enfrente. Realizamos aquí el primer punto en el centro de la siguiente y en la hebra que está en la parte de atrás. Aquí podemos colocar un marcador para saber que ahí inicia la vuelta número 9, que es la primera vuelta sin aumento. Realizamos un punto frente al otro hasta llegar al último. En el centro de la cadeneta y debajo de la lomita. Finalizamos la vuelta número 9 con un total de 18 puntos. Verifiquen, realizamos cadeneta de altura y comenzamos ahora la vuelta número 10 pasando en el centro de la segunda cadeneta y en la hebra que está justo en la parte de atrás. Aquí realizamos el primer punto, continuamos pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Seguimos hasta llegar al último punto. Vamos a realizar el último punto y ya podemos ver que la última cadeneta no se esconde, queda justo enfrente de la última hebra. Mírenla aquí. Realizamos aquí el punto
Finalizamos la vuelta número 10 con 18 puntos. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 11 y número 12 siguiendo el mismo proceso. Realizamos cadeneta de altura, pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Aquí realizamos el primer punto y continuamos trabajando un punto en el centro de la cadeneta y en la hebra de la parte de atrás, de esta forma, hasta llegar aquí al último punto. Miren que ya la cadeneta queda justo frente a la última hebra. Finalizan la vuelta número 11, repiten el mismo proceso en la vuelta número 12. Completé las últimas dos vueltas sin aumento, la número 11 y 12, con un total de 18 puntos. Vamos a trabajar ahora las disminuciones. Realizamos aquí cadeneta de altura y este proceso lo vamos a realizar pasando la aguja. En el centro de la tercera cadeneta contamos 1, 2 y 3, pasamos en el centro y en la hebra que está justo en la parte de atrás. Aquí vamos a realizar el primer punto. Continuamos trabajando un punto frente al otro hasta llegar aquí a este último. Las disminuciones solamente las vamos a hacer al inicio de cada vuelta en la tercera cadeneta. Pasamos la aguja en el centro de la tercera cadeneta y en la hebra que está justo en la parte de atrás tomamos hebra, pasamos debajo de esas dos y realizamos el primer punto. El siguiente punto en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Miren que aquí ya queda un puntico frente a una hebra. Continuamos trabajando hasta llegar al último punto. Llegamos al último punto, miren que aquí queda una cadeneta frente a la última hebra. Realizamos aquí el último. Realizamos cadeneta de altura. Finalizamos la vuelta número 13 con un total de 17 puntos. En cada vuelta vamos a ir disminuyendo un punto hasta llegar a los 11 puntos con los que iniciamos de este lado. Comenzamos ahora la vuelta número 14 realizando el primer punto en la tercera cadeneta. 1, 2, 3, pasamos en el centro y en la hebra que está justo en la parte de atrás. Miren que esta primera hebra queda libre. Tomamos hebra, damos altura y realizamos el primer punto en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra que está justo en la parte de atrás. Continuamos el proceso hasta llegar al último punto. Realizamos de este lado el último punto, cadeneta de altura. Finalizamos la vuelta número 14 con un total de 16 puntos. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 15. Pasamos la aguja en el centro de la tercera cadeneta y en la hebra que está justo en la parte de atrás. Aquí. Realizamos el punto. Continuamos trabajando hasta llegar al último. Completamos los puntos. Realizamos el último punto. Y hacemos cadeneta de altura. Finalicé la vuelta número 15 con 15 puntos. Verifiquen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 16, 17 y 18 siguiendo el mismo proceso. El primer punto lo deben realizar en la tercera cadeneta y de ahí continúan trabajando un punto frente al otro hasta llegar al último.
La vuelta número 16 la deben finalizar con 14 puntos, la vuelta número 17 con 13 puntos y la vuelta número 18 con 12 puntos. Trabajamos juntas la vuelta número 19. Completé ya las 3 vueltas, aquí finalicé con un total de 12 puntos. Vamos a trabajar ahora una última, esta sería la vuelta número 19 y también realizaremos disminuciones. Aquí hacemos cadeneta de altura y vamos a pasar la aguja en el centro de la tercera y también de la hebra que está en la parte de atrás. Realizamos el punto y continuamos trabajando punto bajo hasta llegar a la última cadeneta. Realizamos el último punto. Finalizamos la vuelta número 19 con un total de 11 puntos, la misma cantidad de puntos con la que iniciamos la pieza. Ya completamos esta parte de la pieza y miren cómo va quedando. En la parte de atrás, cómo se ven los puntos bien organizados. Aquí les recomiendo no trabajar la puntada muy ajustada para que la pieza no les recoja mucho. Miren cómo se ve. Les voy a dar las medidas hasta ahora. De alto tiene 14 centímetros, de ancho en el centro tiene 19 centímetros. Si quieres trabajar el bolso un poquito más grande, debes comenzar realizando más cadenetas al inicio. Nosotros iniciamos con 11 cadenetas. Tú puedes darle la cantidad dependiendo del largo o del tamaño que lo quieras realizar. Lo que debes tener en cuenta son las proporciones de cada bloque. Recuerda que esta pieza se divide en 3 bloques. El primero de aumento, el bloque del centro, que es la parte neutra, que no lleva ni aumentos ni disminuciones, y el último bloque ya donde realizamos las disminuciones. Debes mantener siempre la proporción de la pieza. Quiere decir que si realizas más cadenetas al inicio, debes trabajar más vueltas de aumento y agregar también más vueltas en el bloque neutro, teniendo en cuenta también el último bloque para que finalices con la misma cantidad de puntos con las que iniciaste. Quiere decir que si en el primer bloque trabajaste 20 puntos, en el último bloque debes finalizar con 20 puntos. Antes de realizar cualquier modificación en la pieza, lo que primero te recomiendo es trabajar este proceso para que tengas una idea de cómo debes modificarlo en tu próximo proyecto. Finalizamos la pieza con un total de 19 vueltas. Pueden verificar contando las lomitas de ambos lados. Vamos a trabajar ahora una vuelta de punto deslizado alrededor para darle un mejor acabado. Aquí ya podemos retirar el marcador y comenzamos acá. Tenemos orejita en el ganchillo. No vamos a realizar cadeneta de altura, sino que vamos a pasar la aguja debajo de esta lomita. Aquí debemos realizar un total de 15 puntos deslizados hasta llegar acá a este lado. Vamos a pasar la aguja, miren, aquí tenemos lomita en la hebra que está debajo. Damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo. Vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos, de esta forma. Aquí en este punto vamos a colocar un marcador. Pasamos la aguja debajo de estas 2 hebras y realizamos el siguiente punto deslizado. Debajo de esta tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y aquí realizamos la número 15. Colocamos en el punto número 15 un marcador y vamos a trabajar ahora punto deslizado de este lado. Pasamos la aguja debajo de estas hebras, pasamos la aguja debajo de la primera, tomamos hebra y deslizamos debajo de la siguiente, realizamos acá el último punto. Realicé de este lado 11 puntos, vamos a completar los 15 como lo hicimos acá, distribuyéndolos por toda la pieza. Pasamos la aguja debajo de esta hebra, realizamos el primer punto, colocamos el marcador, 1, 2, 3, 4, 5, miren que estamos trabajando en las hebras que están encima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y aquí abajito realizamos la 14. La número 15 la vamos a hacer al momento de realizar el cierre. Aquí cortamos hebra, sacamos, pasamos la aguja debajo de esta primera cadeneta, tomamos la hebra, llevamos hacia atrás, pasamos la hebra nuevamente en el centro de esta última cadeneta, tomamos la hebra y llevamos hacia atrás, ajustamos aquí muy bien, completamos los 15 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, colocamos en este último el marcador. Esta hebra la vamos a esconder debajo de los puntos. Terminé de esconder la hebra, aquí en la puntica, en la parte de abajo, van a colocar un punto de silicona o realizar una costura sencilla con aguja de hilo para evitar que la hebra se salga. Acomodan muy bien la pieza, cortan el excedente y de esta forma van a esconder todas las hebras en este proyecto. Terminé la vuelta de punto deslizado, trabajé de este marcador a este 15 puntos, aquí me quedaron 11, de este marcador a este 15 puntos. En total trabajamos 41 puntos. Vamos a realizar ahora dos vueltas de punto bajo centrado alrededor de la pieza ya para darle la forma curva. Vamos a iniciar aquí donde están los puntos bajos. Esta parte va a ser la base del bolso y acá va a ser la abertura. Pasamos la aguja en el centro del punto, aquí donde se ve la V, y debe salir acá en la parte de atrás donde están estas dos hebras debajo de la lomita. En el punto siguiente pasamos nuevamente en el centro
y de esta forma vamos a realizar los puntos bajos centrados. Pasamos la aguja en el centro del punto, tomamos hebra dejando un pedacito para esconderla debajo, llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra nuevamente y aquí cerramos. La hebra sobrante la vamos a ir escondiendo debajo de los puntos. Pasamos la aguja en el centro del siguiente punto, tomamos hebra y realizamos aquí punto bajo. En el centro del siguiente vamos a trabajar los puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Pasamos aquí en el último punto. Completamos los puntos realizando aquí un total de 11. Vamos a trabajar de este lado. Retiramos el marcador. Y aquí vamos a realizar punto bajo sencillo, pasando la aguja no debajo de toda la cadeneta, sino en el centro de ella, tomando solo la hebra que está en la parte de arriba, aquí. Realizamos punto bajo por toda la orilla hasta llegar aquí donde está el siguiente marcador. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomamos hebra y realizamos aquí el primer punto. Colocamos nuevamente el marcador y continuamos trabajando punto bajo. Retiramos el marcador y realizamos aquí el último punto. Colocamos nuevamente. Completé los 15 puntos de este lado. Al finalizar siempre vayan acomodando la pieza. Y de este lado vamos a trabajar puntos deslizados. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y ahí realizaremos los puntos. Deslizamos. Completé 11 puntos deslizados. Vamos a trabajar ahora de este lado los 15 puntos bajos como lo hicimos en este lado hasta llegar acá al punto donde está el marcador. Retiramos acá, pasamos en el centro y realizamos el primer punto. Colocamos nuevamente el marcador y continuamos trabajando punto bajo. Completé los 15 puntos, vamos a realizar el cierre de la vuelta, damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa, de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos muy bien y vamos a abrir una segunda vuelta trabajando punto bajo centrado. Lo vamos a hacer por toda la orilla hasta llegar aquí al marcador. Acá donde están los puntos deslizados vamos a continuar trabajando punto deslizado y acá seguimos con punto bajo centrado. Vamos a finalizar acá donde iniciamos. Entonces pasamos la aguja en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Miren que aquí va hacia atrás y este es el punto que está debajo. Pasamos en el centro, colocamos la orejita reservada en la aguja, ajustamos muy bien hasta que esta cadeneta nos quede del mismo largo de las demás. Aquí tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura y realizamos el primer punto. Pasamos en el centro del siguiente punto y continuamos trabajando punto bajo centrado.
Vamos a trabajar aquí donde está el marcador. Pasamos en el centro del punto, realizamos punto bajo centrado y colocamos ahí nuevamente el marcador. Continuamos trabajando punto bajo centrado hasta llegar aquí al punto donde está el marcador. Completé los 15 puntos, aquí coloqué nuevamente el marcador. De este lado vamos a trabajar punto deslizado, pasando la aguja en el centro de cada cadeneta hasta llegar acá donde está el marcador. Llegamos al punto donde está el marcador. Aquí vamos a iniciar punto bajo centrado, completando los 15 hasta llegar acá a este punto. Vamos a realizar el último punto, retiramos el marcador, pasamos en el centro, tomamos hebra, damos altura y realizamos el punto. Aquí vamos a cortar la hebra, sacamos, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, tomamos hebra, llevamos hacia atrás, pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última y debajo de la lomita que está en la parte de atrás, tomamos la hebra y llevamos acá. Aquí ajustamos que nos quede la cadeneta del mismo tamaño de las demás y aquí en esta última colocamos nuevamente el marcador. Esta hebra la escondemos debajo de los puntos. Terminé de esconder la hebra. Aquí ya terminamos esta pieza. Miren cómo quedaron los puntos. Vamos a ir acomodándola de esta forma. Y aquí alrededor realizamos un total de 52 puntos. Vamos a trabajar ahora otra pieza igual a esta. Aquí ya tengo la otra pieza lista. La realizamos con la misma medida y la misma cantidad de puntos. Al momento de trabajarla, por favor, ejerzan la misma tensión para que la pieza les quede del mismo tamaño. Les voy a dar las medidas. De ancho tiene 27 centímetros, de alto tiene 20 centímetros. Vamos a realizar ahora la costura para unir las dos piezas. Tomamos cada lado, colocamos frente con frente, dejando el lado donde están los puntos deslizados hacia arriba, que este va a ser la abertura. Colocamos un puntico frente al otro y vamos a realizar la unión con punto deslizado. Entonces aquí donde están estos dos puntos vamos a comenzar pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando de este lado la hebra que está encima y acá enfrente pasamos en el centro de arriba hacia abajo, tomando la hebra que está dentro. Aquí retiramos este lado del marcador, tomamos la hebra dejando un pedacito para esconder debajo, pasamos primero debajo de la primera hebra, debajo de la segunda y aquí damos altura. Tenemos orejita en el ganchillo, pasamos la aguja ahora en el centro de la siguiente cadeneta y en el centro de la que está enfrente. Tomamos hebra nuevamente, pasamos por la primera y nuevamente por la segunda. Aquí ajustamos un poquito. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, deslizamos la primera dentro de la que ya teníamos. Pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta y en el centro de la que está enfrente. Tomamos hebra, pasamos por las dos y aquí deslizamos. Repetimos,
en el centro de la siguiente y de la que está enfrente. Pasamos por las dos y deslizamos. Así nos va quedando la costura. Continuamos trabajando punto deslizado hasta llegar al punto donde están los marcadores. Retiramos los marcadores. Miren que los puntos coinciden uno frente al otro. Pasamos por las dos, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y deslizamos. Realizamos el siguiente. Llegamos al siguiente marcador, retiramos. Realizamos aquí el punto, pasamos por la primera y después por la que está enfrente. Tomamos hebra, pasamos por las dos, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y deslizamos. Continuamos trabajando punto deslizado hasta llegar aquí al punto donde está el marcador. Retiramos los marcadores. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la que está enfrente. Pasamos por las dos y deslizamos. Aquí cortamos la hebra, sacamos. Vamos a esconder la hebra con la ayuda de una aguja lanera. Pasamos la aguja acá en la hebra que está enfrente, en la misma donde realizamos el último punto, pero pasamos primero acá. Miren que acá hay una hebra acá abajito. Pasamos ahí la aguja. Y luego pasamos para que no nos quede esta abertura en la lomita de enfrente que está en la parte de atrás, aquí. Ajustamos muy bien y miren ya cómo quedó el cierre. Esta hebra restante la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Y el mismo proceso lo vamos a hacer con la hebra de este lado. Ya terminé de esconder las hebras. Les muestro cómo quedó la costura. Miren cómo se ve la cadeneta. Bien organizada y centradita. Así nos quedó la pieza. Miren qué bonita. Cuando finalicen, acomodan muy bien de esta forma. Y así les debe ir quedando. Miren la base cómo se ve. Quedó bastante espaciosa. Y por dentro, miren cómo quedó. Les voy a dar las medidas finales. De alto, quedó de 14 centímetros y medio. De frente, quedó de 20 centímetros y medio. El ancho de la base quedó de 8 centímetros y el largo de 14 centímetros. Si se preguntan, Mari, ¿puedo trabajar este proyecto con otro material? Claro que lo pueden hacer. Lo que deben tener en cuenta es que les puede variar la medida dependiendo del grosor del material que vayan a usar. Yo les recomiendo trabajar con un material más o menos del mismo grosor con el que estamos trabajando para que las medidas no le varíen mucho, pero pueden usar también cordón PIP, hilo macramé o otro material que les sirva para realizar este proceso. Vamos a colocar el broche. Pueden usar cualquiera de los dos frentes como la parte derecha y van a tomar la parte gruesa del broche y la van a colocar en el centro del bolso donde están los puntos deslizados. Aquí lo van a ubicar, que quede a la misma distancia de este lado y de este lado. La costura la van a realizar con nylon y aguja.
van a estar pasando ida y regreso en cada espacio las veces que sean necesarias hasta que el broche quede bien ajustado. Lo importante del proceso es que el nylon no se note de la parte de atrás para que el acabado quede mucho más bonito. Al finalizar el proceso van a tomar la otra parte del broche, colocan encima, ubican muy bien enfrente y aquí abren realizando la costura de este lado. Terminé la costura del broche. El proceso es bastante sencillo, simplemente realizar costuras en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado. No realizo el proceso completo en cámara porque es muy incómodo trabajarlo con la aguja y termino apoyándome mucho. Entonces aquí miren cómo queda. Así se va viendo el bolso. Vamos a colocar ahora los accesorios. Y por último vamos a colocar esta manigueta de perlas. Ustedes pueden adquirirla en tu tienda en línea Tus Insumos y aquí ya vienen con los terminales de lujo. Esta la realicé yo aquí en casa y por estar hablando con mi hijo se me olvidó colocarle la perla más pequeña. Ustedes también la pueden hacer. Miren que aquí coloqué una argolla de cadena porque la voy a colocar directamente en los mosquetones. Colocamos acá de este lado. Miren que yo la hice cortica, ustedes la pueden realizar del tamaño que deseen y así queda la manigueta de mano y también queda con cadena para manos libres. La bolsa quedó pesando sin los herrajes 341 gramos. Ya terminamos todo el proceso de la bolsa, hemos llegado al final de la clase, les voy a mostrar el resultado. Miren cómo quedó, los lados, la base. Miren el acabado de los puntos, qué bonito. La costura como quedó de preciosa. La parte interna quedó espaciosa. Podemos guardar nuestro teléfono, las llaves y algunos maquillajes. La costura del broche. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides regalarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Esto parece muy insignificante, pero me motiva a seguir compartiendo con ustedes estas hermosas clases. Y si son nuevos en el canal y aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan y que activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos tutoriales. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.